Ok, vamos a continuar explorando estos apasionantes temas. El destino, el llamado karma, el error, bla, bla, bla. Recuerda, yo no te doy las respuestas, las cosas no son así. No, yo lo que hago es mostrarte nuevas posibilidades con la intención de que seas tú el que te adentres en este entendimiento. Recuerda que la palabra entendimiento en su etimología dice entrar y expandir, para que seas tú el que expanda lo que crees conocer, lo que crees saber, que expandas quién tú eres. Entonces te doy como ciertas frases o autores para que tú seas el que explore si algún tema te llama la atención. Neville Goddard, por ejemplo, nos dice, todo se reduce al concepto que tienes de ti mismo. La idea que tú te has hecho de ti mismo, obviamente te hace sentir de cierta manera y te hace mirar al mundo en sintonía con cómo tú te sientes, porque como ya te he dicho, no puedes pensar más allá de lo que sientes. Y como dice la física cuántica, aquello que observamos no puede no ser afectado por el observador. Y volvemos al mismo punto. Yo soy la que estoy observando ahí en las cosas. En una reunión familiar, yo soy la que observo y observo a partir de quién yo soy. Y quién yo soy es como yo me siento. Si yo tiendo a sentirme como víctima, a la que no escuchan, a la que no les importa lo que tenga que decir, o de la que abusan, que siempre tiene que estarlos sirviendo a todos, esa es la experiencia que yo voy a tener. Yo voy a mirar a todos como abusando de mí sin reconocer cómo es que yo pienso, imagino las cosas, cómo es que yo me siento, cómo es que yo reacciono, cómo es que yo actúo, cómo es que yo hablo, cuál es mi actitud. Todo eso lo paso de largo. En lo único que me enfoco es cómo los demás se portan conmigo, porque pobre de mí. Ahí es donde una y otra vez invito a la gente a ser consciente de sí misma, porque nada es como al azar, por suerte. Actualmente se dice mucho, nada es por casualidad, pero si nos vamos a la etimología de casualidad, quiere decir algo que estaba destinado a suceder, algo que tenía que suceder. Entonces volvemos ahí al destino. Si yo me he creído una víctima, estoy destinada a recorrer ese camino. Si nos vamos a la etimología de la palabra destino, significa estar de pie o estar fijo, fijo en un lugar. Entonces, si yo estoy fija con la idea de que todos abusan de mí, eso ya de ahí no me muevo. Mi destino está escrito, mi destino está trazado. Una y otra vez me voy a encontrar a gente que abuse de mí porque en ese concepto me tengo y yo como el observador no puedo no afectar lo observado. ¡Wow! Es fascinante, bueno, a mí me encanta. La lección 19 de un curso de milagros dice, no soy el único que experimento los efectos de mis pensamientos. Al yo pensar de esa manera, no soy el único que experimenta los efectos de ese pensamiento, porque yo al victimizarme, al colocarme en ese lugar, inconsciente, subconscientemente, voy a atraer a ese otro que quizás se porta gandalla o mala onda, pero precisamente conmigo. Con alguien más quizá es muy amable. Y ahí en lugar de preguntarme, ¿por qué nada más conmigo es gandalla y con los demás es muy amable? No, lo que hago es decir, es que es un hipócrita, es doble cara. Para no tener que voltear a verme a mí y descubrir cómo le hago yo para colocarme en ese lugar. Entonces, tomando todo esto en consideración, esta persona me decía, después de escuchar el primer video, bueno, entiendo varias cosas, pero esta parte de que heredamos de manera inconsciente
ciertas experiencias, por así llamarlo. Nos toca pasar por los mismos lugares. No entiendo cómo puede ser eso, porque entonces estaríamos culpabilizando a nuestros antepasados y no nos estaríamos responsabilizando nosotros aquí y ahora por quienes nosotros somos. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad de responder. Perfecto, me encanta que la gente empiece a reflexionar, a cuestionarse, porque efectivamente había una mujer que me comenta, que llega a la consulta diciendo: yo no dejo que mi ex marido vea a mis hijos muy seguido porque él bebe mucho y yo no voy a poner en riesgo a mis hijos. Yo sé que se va de fiesta, toma copas y después maneja y entonces mis hijos van a ir en el coche y yo no acepto eso. Al explorar y al explorar y al explorar su historia, descubrimos que su mamá tenía una hermana. Esa hermana estaba casada con un hombre al que ellos llamaban alcohólico. Entonces tomaba en las fiestas, manejaba y se ponía como grosero, a veces hacía el papelón, bla, bla, bla. Entonces la mamá de esta mujer estaba como indignada, le decía a su hermana: eres una tonta, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué permites? ¿Cómo es posible? No deberías. Eh, porque pone a tus hijos en riesgo y te trata mal a ti y tú, bla, bla, bla. Entonces, en ese aparente consejo que le estamos dando al otro, no somos conscientes de la energía que nosotros estamos poniendo en movimiento, la vibración que estamos experimentando, cómo vemos al mundo, cómo tratamos al otro en el intento de ayudar, lo estamos haciendo sentir más tonto, más dejada, más impotente, en fin. Entonces, al haber vivido esta mujer esa experiencia cuando era niña, aprende a saber, obtiene ese supuesto conocimiento. Supuesto en el sentido de que suponer es poner como verdad algo que no lo es. Entonces, aprendo que está muy mal que un hombre tome, que un hombre maneje, que un hombre se comporte así y que no deberías permitirlo. Eso es lo que aprendo. No aprendo nada de mí misma, no entiendo cómo es que se da esa relación entre esos tíos. No veo más allá de las apariencias, simplemente absorbo el conocimiento de mi madre, ella dijo que eso está muy mal y yo lo aprendo. Una vez que ese es el conocimiento que yo tengo, estoy en contra de los hombres borrachos y con el tiempo pues me caso con uno borracho. Precisamente voy y caigo en ese aparente no deber ser así. Yo termino casada con un hombre igual entre comillas. Y entonces empiezo a experimentar ese coraje, ese dolor, esa decepción, empiezo a vivir la realidad en la que yo he creído a través de las palabras y la experiencia de mi madre en su propio sentir, en cómo ella veía las cosas. Una vez que ya estoy yo ahí con ese hombre, llevo a cabo el mandato perfecto de mi madre. Me separo de ese hombre, ya, no estoy con él. Y entonces ya separada de él, sigo en esa ignorancia ahora peleando esa batalla. No te dejo ver a los hijos porque tú bebes y eso está muy mal y los pones en riesgo sin darme cuenta que estoy repitiendo. No estoy entendiendo nada, no estoy expandiendo el conocimiento, no, estoy guardando los mismos resentimientos, coraje, dolor, esa sensación de impotencia a ratos o esa sensación de tener que estarme defendiendo todo el tiempo del otro, sin comprender cómo es que llegamos ahí, mi ex marido y yo, para que ese match, ese encuentro fuera divino, fuera perfecto. A eso es a lo que me refiero. Ahora, esta parte que dices sería como no responsabilizarme y entonces empezar a decir: ah, claro, fue mi mamá que lo vio así y es su culpa, ¿no? Porque pues de ella lo aprendí. Y efectivamente, ahí no estoy haciéndome responsable, pero responsabilidad significa, ahí no me estoy dando cuenta que yo soy quien tengo la capacidad de responder. Esa es una verdadera responsabilidad.
Porque entonces, si vamos un poquito más allá, quizá hay quien le echa la culpa a sus antepasados. Algo habrán hecho mis familiares terrible que en karma lo estoy pagando. Ahí están culpabilizando, nos están responsabilizando. Pero del mismo modo, por ejemplo, si yo crecí y mi papá no estuvo en casa y escuché que él era culpable porque tenía otra familia y no debió ser así, de mentiroso, no debió haberme engañado, no debió haberme abandonado. Eso es el discurso que yo escuché de mi madre. Entonces voy a culpabilizar a mi padre por el sufrimiento de mi madre, voy a culpabilizarlo en pensamiento, voy a pensar, claro, es que a mí no me ha ido bien o no tuve tantas oportunidades porque mi padre no estuvo presente, porque no se responsabilizó por nosotros, porque prefirió a su otra familia. En ese discurso aparentemente estoy hablando de mi padre, pero no me doy cuenta que estoy hablando de mí, de quién yo soy y de mi capacidad de responder. Y entonces, como una y otra vez lo digo, es como si hubiera 5 árboles de manzana en mi vida. Está mi abuelita, mi mamá, está la escuela o el trabajo y está ese padre imaginario, porque pues no ha estado aquí, pero imaginariamente ha estado presente. Ese árbol no da manzanas. Y en lugar de dedicarme a disfrutar estos árboles, a agradecer estos árboles, a apreciar estos árboles, una y otra vez me paro frente a este árbol pidiéndole a este árbol que sea el que me dé manzanas. Pero ese árbol no da manzanas, ese árbol está seco. Y en lugar de dedicarme yo a florecer yo misma por mí misma, a responsabilizarme, a reconocer que yo tengo la capacidad de responder no ante lo que está sucediendo, porque no está sucediendo lo que yo estoy imaginando que está sucediendo, la vida simplemente es. La responsabilidad es ante mis propios pensamientos, porque como diría Lao Tse, cuando te des cuenta que todo lo que le haces a un otro, a ver, otra vez, cuando te des cuenta que todo lo que le haces a un otro te lo estás haciendo a ti mismo, en ese momento conocerás la verdad. ¿Qué significa en este caso? Cuando te des cuenta que al tú pensar a esa entidad como tu padre y pensarlo de esa manera, eres tú misma la que estás pagando el precio o sufriendo el efecto de tus propios pensamientos, porque en esos pensamientos te estás colocando tú en un cierto lugar. A través de esos pensamientos estás poniendo en palabras el concepto que tienes de ti misma. Y eso es precisamente lo que está forjando tu destino. A ver qué te parece. A mí me entusiasma, me llena de energía, de posibilidades, de capacidad, de una sensación de entusiasmo y plenitud. Te bendigo y te deseo lo mejor.